Mi tía, que tenía derecho a todo, se mudó a mi casa sin mi permiso, luego robó mi auto mientras estaba borracha y lo estrelló. Hice que la desalojaran y la arrestaran, pero mis abuelos hicieron todo lo posible para demostrar su inocencia. Mi tía se presentó un día en mi puerta con todas sus cosas y unas cuantas mochilas, y me dijo que se quedaría aquí por un tiempo. Verás, la razón por la que terminó sin hogar es porque intentó robarle a su casero anterior. Y sabiendo esto, traté de rechazarla. Pero en lugar de respetar mi palabra, me empujó físicamente a un lado y entró como si fuera dueña del lugar. Le agarré la mano y le dije que no se quedaría aquí, pero me lanzó una mirada fulminante y dijo, sí, me quedo, o si no. Inmediatamente tragué saliva y la solté. Dado que ya había estado en prisión por agredir a su novio mientras dormía, bajé la cabeza. Solo 3 días después de vivir con ella, desaparecieron 250 pesos de mi cartera. Una vez más intenté echarla, pero se negó, diciendo que tenía derechos y que no se iría. Llamé a mis abuelos para intentar obtener ayuda, pero se pusieron de su lado, diciendo que siempre debería ayudar a la familia. No lo podía creer, pero la dejé quedarse. Pasaron los días y las cosas solo empeoraron. Mi tía Diane también tenía un problema con el alcohol y bebía todas las noches. Se vaciaba botellas de vino que ni siquiera eran suyas. Ni siquiera soy mucho de beber, pero de alguna manera encontró una reserva que había guardado para ocasiones especiales. La mayoría de las mañanas, la sala olía a alcohol, y la encontraba desmayada en el sofá con migajas de lo que fuera que había comido de mi despensa. Nunca pedía permiso para comer nada. Por supuesto, Diane tenía esta forma de asumir que todo lo mío le pertenecía solo porque era de la familia. Luego empezaron las quejas constantes. No le gustaban las toallas que le di. Mis almohadas no eran lo suficientemente esponjosas. No le agradaba el jabón que usaba en el baño. Todo estaba mal, y nunca dudaba en hacérmelo saber. Luego tuvo el descaro de empezar a invitar gente. Una noche llegué a casa y encontré a 2 de sus viejos amigos, que también estaban borrachos, tirados en mi sala como si fuera una fiesta. Diane se reía a carcajadas, completamente indiferente o tal vez sin darse cuenta de que yo estaba ahí, furioso. Me dijo que me hiciera útil y que fuera a comprarles más ginebra. En ese momento, estaba perdiendo la paciencia seriamente. Pero cada vez que pensaba en echarla, sabía que mis abuelos se enfadarían conmigo y me darían el típico sermón de, la familia es lo primero, hay que ser compasivo. Si realmente era familia y querían que tuviera un lugar donde quedarse, deberían dejarla quedarse con ellos y ver si seguían pensando lo mismo. Diane me estaba tratando como a un felpudo. Traté de seguir diciéndome que tal vez las cosas mejorarían si aguantaba un poco más. Pero me preguntaba cuánto tiempo más tendría que esperar. Me desperté una mañana, unas 2 semanas después de que ella se había metido a la fuerza en mi casa, y mi collar, el collar de mi madre, había desaparecido. Era una delicada cadena de oro con un pequeño dije. Era lo último que me quedaba de mi mamá. Ella me lo había dado antes de morir, y lo amaba más que a cualquier cosa. Revolví mi habitación buscándolo. Pensé que lo había perdido, pero sabía que no era verdad. Había cuidado ese collar durante años. En el fondo, sabía exactamente dónde estaba. Fui directamente a la habitación de Diane y abrí la puerta de golpe sin tocar. Ella estaba tirada en la cama, completamente despreocupada. Le pregunté dónde estaba mi collar, y ni siquiera levantó la vista. Se hizo la confundida. Le pregunté de nuevo dónde estaba el collar de mi madre. Estaba en mi habitación y ahora ya no estaba. Diane dijo que lo había tomado prestado un rato y que me lo devolvería después. Le grité que me lo devolviera de inmediato, pero ella solo se rió de nuevo y se dio la vuelta, murmurando algo sobre que tenía que calmarme. Le exigí saber dónde estaba el collar en ese mismo instante. Y ella me dijo que yo era egoísta por no compartir el collar con ella, ya que su hermana había fallecido. Dijo que tenía tanto derecho a ese collar como yo. Pero yo conocía a Diane. No quería compartir el collar. Lo había vendido para conseguir su próxima bebida. Mi mente oscilaba entre la ira y la tristeza mientras me daba cuenta de que lo último que tenía de mi madre se había ido. Para mí, eso fue el colmo. Le dije que hiciera sus maletas y se fuera de mi casa, pero ella ni se inmutó. En cambio, se sentó, cruzó los brazos y sonrió con suficiencia. Me provocaba, diciendo que no se iría a ninguna parte.
Dijo que tenía derecho a quedarse en mi casa y que no podía simplemente echarla. Estaba temblando de rabia. Agarré mi teléfono, llamé a mis abuelos y les conté todo sobre la bebida, el dinero robado, el collar. Estaba segura de que finalmente entenderían. Pero en lugar de eso, dijeron que no querían involucrarse. Colgué el teléfono. Me sentí más indefensa que nunca. No podía creer que básicamente estuvieran de su lado de nuevo, incluso después de todo lo que había hecho. Pero no tenía sentido seguir luchando. Le dije que esa era la última gota, y que si no se iba, llamaría a la policía. De repente, algo cambió en su mirada. Se levantó bruscamente y caminó hacia la puerta para irse. Antes de hacerlo, tiró al suelo la revista que estaba leyendo. Comenzó a perder el control. Me gritaba, diciendo que ella hacía mucho por mí y que la estaba tratando como basura, y que ella era la única que estaba allí para mí. Cuando mi madre murió, lo cual no era cierto, comencé a vivir con mis abuelos. Luego comenzó a dar vueltas por la habitación y a tirar cosas de los estantes. Con un solo movimiento, tiró todo lo que estaba en la mesita de noche. Un marco de fotos se hizo pedazos al caer al suelo. Me retiré de la habitación, sin saber qué hacer. Diane estaba completamente perdiendo la cabeza. Gritaba más acusaciones y me culpaba por cosas que no tenían sentido. Golpeó una silla contra la pared, dejando una abolladura. Sentí pánico en el pecho. El ruido era ensordecedor, y al poco tiempo, pude oír pasos afuera. Los vecinos debieron haber oído el alboroto. Mi corazón latía con fuerza mientras rezaba para que alguien llamara a la policía porque ya no sabía qué hacer. Tenía miedo de que Diane pudiera realmente hacerme daño. Como si fuera por señal, se escuchó un golpe en la puerta principal. Me apresuré a abrirla, aliviado de ver a 2 oficiales de policía parados ahí. Les rogué que se la llevaran. Estaba fuera de control. Ellos entraron y los llevé a la habitación de Diane, donde ella seguía gritando y lanzando todo lo que podía agarrar. Pero en cuanto vio a la policía, todo cambió. Empezó a llorar y se desplomó sobre la cama. Dijo que yo intentaba echarla. Les contó una historia conmovedora sobre cómo había tenido que vivir conmigo porque estaba pasando por un mal momento y cómo la vida no había sido la misma desde que su hermana murió. Suplicó que la dejaran quedarse porque no tenía a dónde ir. Me quedé allí, atónito, viendo a Diane hacerse la víctima. La historia sonaba tan convincente que casi me la creí yo mismo. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente inseguros de lo que realmente estaba pasando. Traté de explicarles la verdadera situación, que ella me había robado y que me había estado aterrorizando durante semanas. Pero las lágrimas y sollozos de Diane parecían ser más convincentes que mi historia. Uno de los oficiales le habló con suavidad y, al final, me dijeron que, dado que Diane era un miembro de la familia y había estado viviendo aquí por un tiempo, no podían desalojarla a la fuerza sin un proceso formal de desalojo. No lo podía creer. Después de robarme y casi destruir mi casa, la policía simplemente se iba. Diane me lanzó una mirada de triunfo mientras ellos salían por la puerta, y supe que no se iba a ir, no hasta que ella quisiera. Ella había ganado, al menos por ahora. Los siguientes días fueron un infierno. Diane se volvió aún más insoportable, si es que eso era posible. Parecía que se daba cuenta de que no podía enfrentarme a ella, y lo usaba a su favor. Bebía más, destruía más la casa y hasta comenzó a traer a tipos desconocidos. No podía creer en lo que se había convertido mi hogar. Una mañana me desperté y salí para ir a trabajar, pero mi carro no estaba en la entrada. Llamé a Diane, pero no me contestó. Reporté mi auto como robado y, después de unas horas, la policía me llamó. Diane había tomado mi carro sin preguntar, se emborrachó y lo estrelló contra un árbol. Mi coche quedó destruido. Se fue en un instante. Estaba furioso. Ni siquiera fui a la escena. Dejé que la policía se encargara. Diane fue arrestada por conducir ebria y robo de vehículo. Y por un breve momento, sentí alivio. Sabía que ahora finalmente podría deshacerme de ella. Pero, por supuesto, mis abuelos me llamaron para que la sacara bajo fianza. No sé qué historia les contó, pero hicieron que pareciera que yo era el responsable y que debía estar allí para ella en su momento de necesidad. Les dije que si querían tanto que saliera de la cárcel, que fueran ellos quienes la sacaran. Ella era su hija, no la mía.
Al final, ellos pagaron la fianza a la mañana siguiente, y Diane apareció de nuevo en mi puerta. Ni siquiera se disculpó por lo que había hecho. En lugar de eso, actuó como si no fuera gran cosa. Me dijo que no me preocupara, que me pagaría. Mientras tanto, yo estaba usando un carro de alquiler de la compañía de seguros para ir al trabajo. Le dije que ya no era bienvenida en mi casa y que necesitaba encontrar otro lugar para quedarse, pero se negó. Se plantó en mi porche y empezó a gritarme. Hizo un escándalo para que todos mis vecinos lo vieran. La gente comenzó a salir de sus casas a ver el alboroto. Estaba humillado. No podía creer que esto estaba pasando. Y, una vez más, cedí. La dejé entrar de nuevo solo para que el caos se detuviera. No importaba lo que Diane hiciera, ni cuántos daños causara, mis abuelos siempre estarían de su lado. Y mientras ellos lo hicieran, ella nunca se iría. Ella lo sabía, y yo también. Unos días después del explosivo berrinche de Diane, llegué a casa del trabajo y encontré mi casa prácticamente vacía. Mientras caminaba por la casa, noté que faltaban algunas cosas. El televisor pequeño que tenía en el cuarto de huéspedes había desaparecido, junto con los audífonos caros que usaba para trabajar. Diane había empeñado casi todo lo valioso que tenía, mis electrónicos, joyas e incluso los electrodomésticos de la cocina habían desaparecido. Entré furioso a la sala donde Diane estaba sentada en el sofá. Le pregunté dónde estaban mis cosas y al principio se hizo la tonta. Luego explicó que había empeñado todo porque necesitaba dinero para algunas cosas. Me desestimó como si estuviera siendo ridículo. Dijo que me devolvería el dinero con intereses y que no había razón para preocuparme. Le dije que se fuera de inmediato y que iba a llamar a la policía otra vez. Diane puso los ojos en blanco, sin intención de irse. Fui a buscar mi teléfono para llamar a la policía y fue entonces cuando corrió hacia mí rogándome que la perdonara. Me dijo que nunca más tendría que volver a verla si la dejaba ir esta última vez. Y recé para que esta vez cumpliera su palabra. Decidí no llamar a la policía y la eché. Diane luego llamó a nuestros abuelos para contarles su versión de la historia. Ellos incluso me amenazaron con sacarme de su testamento si no ayudaba a Diane. Les dije que ella tenía una oportunidad más de hacer una de sus payasadas antes de que la enviara a la cárcel y tirara la llave. Planeaba hacerlo de manera legal. Y si volvía a hacer algo, la desalojaría de inmediato. Fui a un abogado y comencé el proceso de desalojo. En el momento en que Diane se enteró, todo se desató. Me gritó, acusándome de traicionarla y darle la espalda a la familia. Pero yo ya estaba cansado de escuchar sus excusas. Ignoré las amenazas y la manipulación emocional. Pronto, ella se iría para siempre. Un par de noches después, me desperté con el olor a humo. Mi corazón latía rápido. Corrí a la cocina y encontré a Diane completamente borracha tratando de cocinar algo. La estufa estaba en llamas y la cocina estaba llena de humo negro y espeso. Logré apagar el fuego antes de que se extendiera, pero el daño ya estaba hecho. Mi cocina estaba destruida. Le grité a Diane, diciéndole que podría habernos matado a los dos, pero no le importaba. Simplemente se encogió de hombros y me culpó por estresarla. No podía creer su audacia. Casi incendió mi casa y, de alguna manera, era culpa mía. Llamé a la policía nuevamente, y esta vez insistí en que la arrestaran. En el momento en que la policía le puso las esposas a Diane, ella se volvió completamente loca. Se la llevaron mientras gritaba que yo estaba arruinando su vida, pero ya no me importaba. Parte de mí no podía creer que todo había llegado a este punto, pero otra parte de mí se sentía aliviada de que finalmente había terminado. Pero, por supuesto, nada era tan simple. Al día siguiente, mis abuelos irrumpieron en mi casa. Me dijeron que estaba destruyendo a la familia y que necesitaba disculparme con ella. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Les dije que había terminado con todos ellos. Bloqueé sus números, corté todo contacto y decidí seguir con mi vida sin su influencia tóxica. Diane fue sentenciada a prisión por incendio premeditado y poner en peligro la vida de otros. E inmediatamente obtuve una orden de restricción contra ella. No he hablado con ella ni con mis abuelos desde entonces. Fue difícil, pero sabía que tenía que hacerlo. Nunca iban a cambiar y no podía seguir permitiendo que arruinaran mi vida. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, era libre.
y sabía sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta.